Bienvenidos a Se Abre la Rueda por TNO Radio. En la dirección general, Rafael Casela. Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón. Coordinador de Sistemas, la hermosísima Bárbara Caguán. Vamos a la presentación de la radio y regresamos con un programa especial de Se Abre la Rueda único. Inicio del espacio publicitario. Hotel Tamanaco Intercontinental es el icono de la Venezuela moderna. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de comida internacional en la Caracas cosmopolita. Allí degustará usted los más deliciosos y exquisitos platos de la cuisine internacional. Restaurant Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano? Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909, nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. Fin del espacio publicitario. Se Abre la Rueda es presentado gracias a nuestros patrocinantes Traqui, Mineros de Guayana y Ciudad Mineros, la primera y única ciudad deportiva del deporte venezolano. A quienes le estamos dando la bienvenida. A quienes les damos la cordial bienvenida y agradecemos por confiar en nosotros en Se Abre la Rueda. Pues bueno, nada, iniciamos Se Abre la Rueda con un debate nunca antes visto en Venezuela, Así es, ni en bueno. un programa de economía. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, José. Sí, bien movido ha sido estos días Sí. en el tema económico, en temas específicos y hablando claramente. Hoy tenemos dos invitados de lujo, pero arranco conversando sobre el profesor Francisco Rodríguez, quien tuvo en recientes días un debate muy intenso con un reconocido funcionario, Colega. en referencia básicamente al tema de si existe una hambruna o algunas consideraciones técnicas desde el punto de vista macroeconómico. Sí, y interesante, y así como lo hacemos siempre, que nos retroalimentamos tú y yo, dejárselo en las manos del profesor Francisco y del profesor José González, el tema de que la economía es una ciencia social, por ende hay un componente subjetivo dentro de ella, porque la ciencia social depende del comportamiento humano. Esto de que los expertos se cierren y digan es porque yo digo, o como ha dicho el profesor Francisco Rodríguez de una manera tan atinada, los ataques personales no llevan a nada, porque los ataques personales lo que hacen es desvirtuar a la academia, y desde la academia es que vienen las soluciones, obviamente llevadas a la práctica, tropicalizadas, adaptadas a la idiosincrasia de la cultura de cada país. Así es. Entonces, yo creo que el profesor ha sido consecuente con su discurso y su acción, desde decir que, bueno, que obviamente las sanciones han tenido un efecto para Venezuela, y creo que desde allí se desató una espiral diciendo de que, pues bueno, desde el 2016 estamos en hambruna, etcétera. Entonces, bueno, vamos a darle de una vez la bienvenida al profesor Francisco Rodríguez, al profesor José González. Señores, Desde Nueva York. desde Nueva York los dos, con una visual impactante. Yo creo que nosotros estamos tan feos aquí que hay que dejarlos a ustedes para que mejore la visual. Y bueno, el programa es suyo. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Saludos a ustedes, saludos José, un gusto estar aquí compartiendo opiniones, visiones contigo.
Sí, efectivamente se ha abierto un debate difícil de dar, un debate que es muy, muy importante para nuestro país. Porque nosotros estamos frente a una realidad en este momento, que es que el país viene desde hace años atravesando una crisis muy fuerte, una crisis muy grave, y esa crisis se está agravando y tenemos señales de alarma de que esa crisis se está poniendo peor y se va a poner mucho peor este año. En los datos que nosotros recogemos de importaciones, utilizando datos de los socios comerciales, encontramos que las importaciones del país en los últimos 3 meses han caído 60% con respecto a las importaciones del año pasado. Las importaciones del mes de abril fueron de solo $303 millones. Caramba. Estamos hablando de un país que importaba 4.000, 5.000 millones de dólares al mes. Entonces, nosotros básicamente hemos tenido un desplome para un país que no tiene una agricultura sólida, porque la agricultura está destruida en Venezuela. La fuente de más o menos la mitad de los alimentos en Venezuela son las importaciones, y eso te está cayendo en un 60%. Y encima de eso también tenemos problemas a nivel de la producción con respecto al año pasado. La producción de alimentos también está cayendo, la cosecha está disminuyendo muy fuertemente también, alrededor de un 50%. Entonces, básicamente vas a tener este doble choque, o lo estás teniendo, al abastecimiento de alimentos, a la disponibilidad de alimentos en el país. Eso es lo que en la literatura se conoce como una de las señales adelantadas, una de las señales de alarma de que puede ocurrir una hambruna. Y una hambruna ocurre cuando miles de personas mueren por insuficiente consumo calórico. En Venezuela ha habido hambre, en Venezuela ha habido pérdida de peso, en Venezuela no ha habido una hambruna hasta este momento. Una hambruna es algo horrible. En América Latina no ha habido hambruna desde el siglo XIX. Las hambrunas son fenómenos de países africanos y países muy pobres de Asia. Entonces, lo que yo estoy alertando es que nosotros tenemos que entender que esto está ocurriendo y entender que las sanciones no es que lo han causado, es que están contribuyendo a agravar la crisis. Nadie aquí está discutiendo quién es el principal causante de la crisis. Son Chávez y Maduro. Eso yo lo he dicho en innumerables escritos. Eso lo dijimos en un libro que escribimos Ricardo Hausmann y yo en el 2012, Venezuela Before Chávez, donde en la introducción de ese libro justamente decíamos, en el momento en que caigan los precios del petróleo, aquí este modelo no va a poder aguantar. Y eso efectivamente fue lo que ocurrió a partir de que comenzaron a caer los precios del petróleo en el 2014. Entonces, precisamente por eso es que es importante entender que esta discusión no es sobre quién causó la crisis, esta discusión no es sobre culpables. La crisis la causaron las malas políticas de Chávez y Maduro, además de la corrupción y el despilfarro de esos gobiernos. Pero las sanciones están agravando la crisis. Las sanciones, ese es un efecto en Venezuela y en todos los otros países donde se aplican sanciones económicas. Por lo tanto, tenemos que buscar cómo se implementan políticas o soluciones que lleven a que los venezolanos más vulnerables no paguen el costo. Profe, y una pregunta para también darle la entrada al profesor José González. ¿Existe algún modelo econométrico, algún modelo económico financiero que pueda medir la hambruna? ¿O es simple y llanamente una consideración que se alimenta más allá de medidas o números de lo subjetivo? Bienvenido, profesor González. Sí, no, déjeme responder eso brevemente o sea, entiendo que era sin la intención de la pregunta y le doy paso. Existe, o sea, la hambruna es un hecho y por lo tanto se establece con mediciones de mortalidad. O sea, hay mortalidad por insuficiente consumo calórico, hay mortalidad por inanición. Y eso están identificados en las estadísticas de mortalidad. Lamentablemente, el gobierno no está publicando estadísticas de mortalidad. Las últimas estadísticas que publicó fueron del año 2014. Entonces ahí tenemos un problema en hacer de seguimiento a la data, pero ese es un punto muy importante. O sea, ahorita deberíamos estar, debería haber un esfuerzo nacional, internacional, de las universidades, de sistemas como el ENCOVI, para identificar en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, nosotros hemos tenido una cantidad enorme de recursos, de tiempo, de economistas, de investigadores, de inversión, que se ha dedicado a pensar en el día después, a pensar en ejercicios de qué es lo que se hace cuando se vaya Maduro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y me parece un ejercicio muy valioso y yo también he dedicado mi tiempo a pensar en eso.
pero también tenemos que estar pensando en el aquí y ahora. Perfecto. Así es. ¿Cómo evitamos que mueran más venezolanos? Es- Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La posición Excelente, del profesor González en ese sentido, ¿cuál es? ¿Es la misma visión del doctor Rodríguez? ¿En qué puede variar? Sin terciar en el debate planteado, estoy de acuerdo totalmente con Francisco. Además, con Francisco venimos debatiendo sobre temas de Venezuela en distintas instancias por varios años y más bien los años nos han llevado a las coincidencias y cada vez más cercanas. Sin duda, y como señala Francisco, las sanciones norteamericanas para cualquier efecto práctico, particularmente en América Latina, nunca han funcionado en términos de consolidar un cambio de régimen. Los únicos cambios régimen provocados, generados, dinamizados por una intervención americana son por intervenciones directas, y las sanciones, cuando se prolongan en el tiempo, siempre tienden a afectar más a los ciudadanos de aquellos países sancionados que a los gobiernos que mantienen políticas autoritarias o ante las cuales gobiernos, administraciones como la norteamericana se oponen. Y sin duda estas sanciones están en la medida que lo que planteaba los Estados Unidos, que era una solución más o menos de corto plazo, más o menos inmediata, en términos de la situación política venezolana, se están prolongando en el tiempo. Y como señala Francisco, y lo he visto en las presentaciones que ha hecho aquí en New York, y creo que su alarma es importante porque la situación venezolana se está deteriorando más y más. Naciones Unidas publicó su informe sobre desplazamientos, refugiados y asilados políticos hace menos de 2 semanas y señalan que la situación más grave en el mundo después de Siria es Venezuela. Ya hay 4 millones de desplazados y hay una nueva definición. No son ni refugiados ni asilados, es un desplazamiento económico similar al sirio. Y Naciones Unidas espera que ese número se incremente en 5,5 millones en los próximos 12 meses, con los cuales ya los asilados en Ecuador son 500, los desplazados venezolanos en Ecuador son 500,000, en Venezuela, en Colombia van a llegar a 1,5 millones y en el Perú 1 millón. El problema más puede llegar a la hambruna, sin duda, pero también enfermedades generalizadas como que ya la estamos viendo como la malaria, convirtiendo a Venezuela en un problema de salud regional, especialmente en los vecinos como Colombia y Brasil. O sea, Venezuela se está convirtiendo en un problema social para el mundo, para Latinoamérica, para los vecinos, para sus vecinos y para Latinoamérica en general, o sea, no solamente con los que tenemos frontera, ¿no? Y entonces les hago la primera pregunta que puede ser la que inicie de alguna forma el aquí y el ahora, como dijo el profesor Francisco. ¿Qué hacer, profe? Ya usted ha propuesto el tema del intercambio de petróleo por comida y alimentos, y ahí se ha generado también una serie de debates, aguas abajo, descalificaciones. Más Sí, que económico, ¿no? Es lo que estamos observando en Venezuela, y corrígenos ustedes dos, por favor, que están desde Nueva York y quizás tienen otra visión y conversan desde las personas que están en el ámbito de la reestructuración, de la posible renegociación, reestructuración de la deuda, hasta los que analizan políticamente lo que está pasando en Venezuela. Pero ¿cómo solucionar el aquí y el ahora cuando siempre estamos en el tapete político y aparentemente el económico no estamos trabajando, o no lo estamos trabajando de la manera correcta? Profesor Rodríguez. Ok, fíjense, cuando la comunidad internacional se planteó un problema similar en el caso de Irak, Irak tenía sanciones, esas sanciones estaban comenzando a generar efectos significativos, una preocupación por lo que podría pasar de mantenerse en el caso de Irak, porque habían dejado a Irak sin la capacidad de producir petróleo prácticamente. La producción petrolera de Irak, como producto de las sanciones petroleras, cayó de 3 millones de barriles a 500,000 barriles. Allí, de hecho, después de un debate muy fuerte, incluso en la que Madeleine Albright, secretaria de Estado, la confrontaron con estadísticas de muertes de niños iraquíes. Y ella, curiosamente, en ese momento, ella dio la siguiente respuesta, porque un periodista la emplazó: ¿usted cree que este costo vale la pena pagarlo para lo que ustedes están haciendo en Irak? Y ella, esa pregunta la agarró un poco fuera de base, y entonces ella tartamudeó un poco y después dijo: bueno, yo creo que sí, después de todo sí vale la pena. Madeleine Albright después escribió que esas declaraciones fueron el peor error de su carrera. Y de ahí surgió una preocupación por evitar que ocurriese una tragedia humanitaria en Irak,
y eso lleva al lanzamiento de programas de petróleo por alimentos. El programa de petróleo por alimentos permitió que Irak comenzase a exportar de una forma supervisada internacionalmente para utilizar esos recursos en la compra de bienes esenciales para evitar una crisis humanitaria en Irak. El programa de petróleo por alimentos tuvo problemas. Hubo un escándalo de corrupción muy fuerte que de hecho se llevó por delante e incluso hasta el hijo de un secretario general de las Naciones Unidas. Pero sin embargo, el hecho de que esos problemas hayan existido no quiere decir que nosotros no tenemos que tomar eso como una experiencia, eso sí, rediseñada de forma que no vuelvan a haber los mismos problemas. Yo he, por lo tanto, sugerido que se utilicen los resultados del informe de una comisión del 2005, presidida por Paul Volcker, para analizar exactamente cuáles habían sido los problemas del programa de petróleo por alimentos y cómo corregir el diseño. Hay una serie de recomendaciones muy útiles en ese informe sobre cómo se debe rediseñar un programa como eso. También he dicho que la distribución de alimentos en este programa, una condición básica es que la distribución de alimentos tiene que estar despolitizada, tiene que ser llevada a cabo por agencias internacionales y tiene además que ser supervisada por la Asamblea Nacional. Esas deben ser las condiciones básicas de un programa de petróleo por alimentos para que la comunidad internacional lo acepte. Señor González, debemos... eso, yo creo que en Venezuela se puede evitar que ocurra una tragedia tan grande como la que pareciera que se nos avecina. Excelente, profe. Ahora vamos a pasarle el balón, ahora que tenemos un patrocinante, un equipo de fútbol aquí en el programa, le damos el pase a José González y le preguntamos, entonces, el tema es primero despolitizar este tema, todo lo que tiene que ver con la economía y las soluciones del aquí y el ahora, o pasa también por lo político. ¿Cómo lo ve José González? Pasa y sin duda por lo político, porque además, argumentando en el lineamiento que señala Francisco, el caso iraní es otro caso en el que petróleo por alimentos fue clave. Como en el caso de Irak, en Irán sucedieron una cantidad de problemas porque las sanciones fueron violadas sistemáticamente por la banca europea, lo cual fue posteriormente multada. Pero digamos que hay dos experiencias en las cuales se han intentado algún tipo de alivio en la medida que sanciones por espacios muy prolongados de tiempo tienden a tener efectos muy negativos. Y recordemos que las sanciones en el caso venezolano tienen excepciones en temas de alimentos y medicinas. Sin embargo, los bloqueos financieros de las cuentas de pago hacen que esas excepciones sean imposibles de ejecutar. De allí que se requieran acuerdos políticos mínimos para aliviar esas sanciones si es el caso. Más aún cuando las indicaciones son que las discusiones de Noruega, de Oslo, continúan en una base permanente, en un grupo de trabajo permanente y que aparentemente hay avances en ese sentido. Y la pregunta que uno se hace políticamente es qué sucede si hay un acuerdo entre las partes para que exista un proceso electoral y los Estados Unidos no están de acuerdo con ese proceso en la medida que las sanciones son norteamericanas. Yo creo que ese va a ser un tema hacia adelante, en que las partes argumenten de cara a las sanciones que hay un cierto alivio para que la condición económica no se deteriore, y totalmente de acuerdo con Francisco y con Ricardo Hausmann en términos del debate que mantienen, que sin duda la crisis venezolana no es un tema de sanciones que empiezan en el año 17, sino que es previo y constante por la mala administración del Estado. La incompetencia de la administración Maduro en el manejo de la cosa pública, en la producción de petróleo, en el manejo de las variables económicas, la hiperinflación no es consecuencia de las sanciones, sino que viene de antes, pero estas sanciones están precipitando una crisis humanitaria que ya ha encendido todas las alarmas en la región y que necesita acuerdos mínimos entre las partes, incluidas las partes internacionales, para aliviarlas en lo que se plantea una negociación. Ahora, por lo que está diciendo, profesor González, y me llamó la atención algo que dijo, es si el gobierno o Estados Unidos no está de acuerdo con la negociación o con la forma o con el resultado, con el resultado que sea la negociación de Oslo, quiere decir que la oposición en este caso o el gobierno del ingeniero Guaidó no está alineado en esta circunstancia con los Estados Unidos. Aquí recordemos que estamos lidiando con la administración Trump y la administración Trump es
muy particular en lo que se refiere a las administraciones norteamericanas del pasado reciente, ¿sí? Y la clave aquí va a ser determinar si Pompeo, si Bolton, si los asesores de la administración Trump en términos del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional en lo que se refiere a Venezuela, van a aliviar o no las sanciones de cara a una negociación planteada por la oposición y por el gobierno, de acuerdo a los acuerdos o no que se lleguen en función de lo que se discute en Oslo. Esa es una pregunta que tenemos abierta nuevamente, porque esta es una administración absolutamente inusual. Y la guerra de las tarifas y la forma en que lo han manejado, particularmente en México, en donde se negociaron tarifas contra medidas antimigratorias mexicanas de cara al Triángulo Norte de Centroamérica, son absolutamente peculiares. Esa negociación olía a extorsión. Por lo tanto, la actitud que tome la administración Trump de cara a una negociación y de cara a las sanciones está por verse, y sin duda la posición de la oposición en Washington va a ser clave en que la administración norteamericana alivie o no esas sanciones en direcciones como la que señala Francisco. Profesor Francisco, ¿y por qué el profesor Hausman, ante una afirmación tan bien fundamentada por lo que estamos observando y lo que nos ha expuesto usted durante el programa, dice que hay una hambruna en Venezuela desde el año 2016, particularmente con base en que él arranca con esta afirmación y después la pregunta también para ambos? Entonces aquí, si no hay un acuerdo que satisfaga a la administración norteamericana, los venezolanos entonces estamos en manos de que la negociación los satisfaga a ellos más que satisfacer al pueblo o al ciudadano venezolano. ¡Wow! Preocupante. Se los dejo nuevamente a ustedes. Sí, bueno, lamentablemente yo no puedo responder por Ricardo, no, mucho menos yo, y no puedo decir por qué él dice las cosas que dice. Yo supongo que él tendrá sus argumentos. Sería bueno, ojalá él hubiese aceptado esta invitación. Estuvo invitado porque, programa, porque sí. justamente lo que yo he tratado de plantear es lo siguiente aquí. Yo creo que nosotros le debemos al país una discusión seria, una discusión objetiva, una discusión con datos. Y como tú comentabas al principio, a mí lo que más me preocupa de los ataques personales, déjame decirte que uno sabe que cuando uno se mete en estas cosas, esos ataques vienen mucho más en el mundo de hoy de las redes sociales. Sí. Y yo además, a pesar de no ser político, vengo de una familia política. Mi papá estuvo muy involucrado desde ser secretario juvenil de Acción Democrática en la Resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez, después ser ministro de Planificación. Doctor Gumersindo Rodríguez. Gumersindo Rodríguez, correcto. Uno sabe que estas cosas vienen. Pero a mí lo que me parece más preocupante, y es la razón por la que, si tú te pones a ver en la academia, si tú ves a alguien recurrir a ataques personales en un seminario académico de una universidad, no es que lo rechazan por razones éticas, es que lo rechazan por irrelevante, porque tú no estás para discutir las personas. Eso es lo que se llaman argumentos ad hominem, argumentos sobre la persona o sobre el hombre que los hace, en latín. No, o sea, tú quieres argumentos que estén centrados sobre los hechos. Ahora, yo he hecho un punto muy básico aquí, y bueno, lo he recalcado. Hay una cosa, es decir, cómo se originó la crisis y quién es el culpable de la crisis. Y la otra es preguntarse si las sanciones han agravado la crisis. La crisis, definitivamente, como ya explicábamos, hay un consenso total en cómo se originó. Mi punto ha sido sobre el efecto que están teniendo las sanciones. Cuando yo me encuentro que yo hago una pregunta y me responden con la respuesta a otra, o sea, yo no he visto a Ricardo, por ejemplo, en este intercambio, decir que las sanciones no tienen efecto, decir, tú estás equivocado, las sanciones no tienen efecto, vamos a discutir la evidencia. Eso más bien es lo que yo lo he invitado a hacer. Sí. Él lo que ha hecho es responder a otra pregunta, que es una pregunta en la que nosotros estamos de acuerdo. Y lo que termina es confundiendo a mucha gente que dice, bueno, entonces es que Francisco Rodríguez está diciendo que las sanciones causaron la crisis. Pues yo jamás he dicho eso. Entonces, ¿qué utilidad tiene para el debate, para Venezuela, para que nosotros comprendamos cómo evitar esta tragedia que estamos atravesando? ¿Qué utilidad tiene de confundir? ¿Qué utilidad tiene de endilgarle a la gente argumentos que no están haciendo? Vamos a centrarnos en los argumentos de verdad, vamos a centrarnos en los datos, vamos a centrarnos en la información, vamos a centrarnos en la teoría económica y el análisis económico
podemos tener sobre esta situación Excelente. para entender. Eso es lo que nosotros debemos al país. Esa es la razón por la cual Venezuela, en un programa que además yo estoy orgulloso de que mi papá, Gubercindo Rodríguez, fue el fundador del programa Gran Mariscal, De Ayacucho. el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Ese programa, él pagó por la educación de muchos de nosotros. Es correcto. Ese programa pagó por la educación de Ricardo Hausmann, pagó por la educación de Miguel Rodríguez, pagó por la educación de una generación de venezolanos. Eso quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad especial con el país. Nuestra educación la tenemos, no porque nosotros la pagamos, porque nos la pagó Venezuela. Entonces tenemos que ser demasiado responsables, extremadamente responsables con la forma en la que nosotros utilizamos esa educación y ese conocimiento. Wow, profe, Muy de verdad interesante que qué el afirmación tan poderosa y qué afirmación que nos puede llenar de un poco de optimismo dentro de lo que estamos escuchando. Vamos a ir un momento al corte. Al regreso, el profesor José González nos dará conjuntamente con usted el tema de si es que estamos en manos de un tablero o estamos siendo fichas en un tablero donde nosotros los venezolanos no lo controlamos. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Fin del espacio publicitario. Se abre la rueda en este interesante conversatorio más que debate, donde las ideas, como bien dijo el profesor Francisco Rodríguez, tenemos que ser responsables y quedarnos con los datos y centrarnos en las teorías económicas. Dejábamos antes de irnos al corte la pregunta de si es la solución a toda esta crisis que vive Venezuela está en un tablero en el cual no participamos los ciudadanos venezolanos, sino que está en manos de terceros. Porque me quedó muy marcado lo que dijo el profesor José González, que si los señores Pompeo, Trump, etcétera, se sienten cómodos con las resultas de las negociaciones que se están dando con las dos polaridades políticas en Venezuela y de no sentirse cómodos, ¿qué va a pasar? Y se me quedó en el transcurso del espacio publicitario una pregunta. ¿Cuáles son los impactos, además de lo que ya estamos viendo, el hambre, etcétera, pero también en el sector financiero interno venezolano? ¿Cuál ha sido el impacto? Porque los que participamos dentro de este muy contraído y cada vez más contraído mercado financiero venezolano, vemos que hay unos efectos, sin duda, en todo lo que está pasando, pero son también a consecuencia de las sanciones o de las malas políticas. Profesor González. En términos del sector financiero venezolano, no hay nada que lo dañe más que la hiperinflación. Las sanciones son absolutamente secundarias. Afectan el comercio internacional, los pagos de proveedores del Estado, las cuentas personales de los venezolanos, pero con 1.235.000% de inflación el año pasado y una inflación esperada este año entre 3 y 10 millones, dependiendo de las políticas monetarias
que no parecieran tener ningún norte ni sentido hoy día en Venezuela. No puede ser que la masa monetaria crezca 1% al día y el encaje bancario sea del 100%. Correcto. En lo que llaman el Red Bull Tafil efecto, lo que destruye el tejido económico y social venezolano, más allá de las sanciones, es la hiperinflación. Okay. No hay nada que sea más destructivo que una hiperinflación. El balance total de la banca venezolana, con una inflación como la que vivimos hoy día, y que el gobierno reclama como éxito cuando sigue siendo en millones de porcientos, es de $1.000 millones, con un PBI luego de una contracción superior al 50% en menos de 5 años, de $75.000 millones. El PBI de Venezuela es del tamaño de Guatemala. Venezuela tiene 26 millones de habitantes y Guatemala 8 millones. Hasta que no se resuelva el problema inflacionario, y eso no necesariamente pasa por las sanciones, así deterioren aún más esa situación, la economía venezolana va a seguir más o menos a la deriva. Profesor Rodríguez. Sí, no, yo estoy de acuerdo que, digamos, aquí hay un cúmulo de cosas y eso, digamos, las sanciones son una parte de los efectos y hay una serie de otras razones. La hiperinflación en particular tiene su origen en el hecho de que Venezuela tuvo 5 años de déficits de 2 dígitos financiados por impresión de dinero. Financiados por impresión de dinero, acumulación de deuda, desacumulación de reservas, y lo que te pasa es que cuando tú imprimes dinero y tú tienes reservas que desacumular, entonces, bueno, tú creas una masa monetaria, después esa masa monetaria se convierte en demanda de dólares y la gente compra dólares y ahí baja un poco la cantidad de dinero. Pero cuando se te acabaron las reservas internacionales, entonces tú creas la masa monetaria y la gente trata de comprar dólares, pero el precio del dólar sube mucho porque no hay dólares disponibles y eso desencadena una espiral inflacionaria, que es lo que nos lleva hacia la hiperinflación. Entonces, en el caso de la hiperinflación, yo creo que está bastante claro. Sin embargo, por supuesto que, digamos, y aquí hay una discusión que yo creo que otra vez es importante darla sobre la base de la evidencia, porque lo que yo he encontrado en mi investigación es que hay 2 eventos de sanciones. Están las sanciones financieras de 2017 y están las sanciones petroleras de 2019. En las sanciones petroleras, de verdad que no debería haber absolutamente ninguna controversia entre economistas de que las sanciones petroleras afectan a Venezuela. Ahora, lamentablemente debo decir que hay un artículo de Ricardo Hausmann y Frank Musi publicado en America's Quarterly, donde ellos trataron de argumentar que la caída en la producción no tenía que ver ni siquiera con las sanciones petroleras, y ellos dijeron que la caída en la producción que se había dado en el mes de marzo había sido por 2 apagones. Es cierto que hubo apagones. Ahora, de hecho, las sanciones fueron en enero, la producción comienza a caer en febrero, después sigue cayendo en marzo, después hay algunos apagones en abril y después no hay apagones nacionales a partir de mayo. Hay cortes planificados, que es otra cosa, porque con los cortes planificados tú puedes perfectamente proteger a la industria petrolera, porque los planificas para que no la afecte. Y sin embargo, la producción petrolera no se ha recuperado. Entonces yo creo que ahí la evidencia es bastante clara. Además que, digamos, tú ves en Irak, cuando se aplicaron las mismas sanciones, se desplomó la producción petrolera, en Irán, en Libia, todos los países donde se han aplicado. Entonces habría que ser, digamos, yo creo que es muy difícil hacer un argumento de que en Venezuela no van a tener, no están teniendo un efecto. Las sanciones financieras son un poco más controversiales, porque en las sanciones financieras hay mucha gente razonablemente que dice, bueno, pero es que el país estaba a punto de default, de todos modos el país ya le estaban prestando solo a tasas muy altas, a tasas leoninas, el país iba a caer en default y por lo tanto no tenía las sanciones fueron, este es un argumento de redundancia. Las sanciones no limitaron el endeudamiento porque ya el país no habría tenido acceso al endeudamiento. Ese es un argumento razonable. Yo en mi trabajo de investigación reciente le he dedicado bastante esfuerzo a tratar de analizar este argumento, ver si este argumento es cierto o no y es una refutación válida. Y no puedo entrar en todos los detalles de lo que yo he hecho, pero solo voy a decir 2. Primero, hay una técnica que se llama análisis de grupos sintéticos que yo utilizo, donde se crea lo que se llama un grupo de control basado sobre una combinación de otros países hechos para replicar una experiencia como la venezolana.
Y efectivamente esos indican un efecto significativo de las sanciones financieras. Lo otro es que la evidencia lo que te apunta es que las sanciones financieras, el problema no es tanto el efecto que tuvieron sobre la capacidad de la República de endeudarse, por ejemplo, en el mercado de bonos, porque eso efectivamente lo tenía cerrado. El problema fue el efecto que tuvieron sobre PDVSA cuando limitaron la capacidad de PDVSA de entrar en acuerdos con socios de empresas mixtas. Estos socios de empresas mixtas financiaban a la empresa mixta, lo venía haciendo Chevron, lo venían haciendo varias compañías, y eso se está expandiendo y se estaba haciendo en 2017, y esas eran las empresas que estaban manteniendo su producción. Y hay algo muy interesante que nosotros vemos, que es que después de que aplican las sanciones, en esas empresas comienza a caer la producción. ¿Dónde se mantiene? ¿Cuáles son los únicos dos sectores de Venezuela donde la producción petrolera está ahora al mismo nivel al que estaba a principios del 2017? En las empresas mixtas con Rusia y con China. Eso que son las que no son sensibles a las sanciones, porque son las que obtienen financiamiento de países que no están afectados por las sanciones. Entonces, esa para mí es una evidencia bastante sólida. Es una evidencia, por supuesto, que amerita discusión, que amerita debate técnico entre los economistas. Pero sí quería apuntar a que hay un tema bien complejo aquí, que es que es difícil distinguir entre las sanciones y el proceso de toxificación financiera más generalmente. Okay. O sea, cuando en el año 2017, en mayo del 2017, Goldman Sachs hace una transacción con Venezuela. Los bonos de sangre. Los bonos, bueno, ese se le ha llamado el bono del hambre, con un problema muy particular en esa afirmación, que es que el artículo de los bonos del hambre que publicó Ricardo Hausmann es un artículo que justamente hablaba no de esos bonos, no hablaba de emitir bonos, hablaba de pagar bonos. Y ahí sí quiero entrar en un tema que creo que es muy importante. A mí me parece muy interesante, porque Ricardo hizo un argumento muy bueno cuando escribió ese artículo. Y él, que es un argumento que de hecho había hecho ya en su artículo de 2014 con Miguel Ángel Santos sobre si Venezuela debería entrar en default. Ricardo abrió esa discusión y Ricardo dijo algo que es cierto totalmente. Dijo, si el Estado venezolano utiliza recursos para pagar deuda, entonces va a recortar importaciones, entonces se va a agravar la crisis humanitaria en Venezuela. Ahora, fíjense cuál es el canal que él está identificando. Si el Estado manda recursos para el exterior, entonces el Estado no importa, entonces cae la disponibilidad de alimentos, entonces se agrava la crisis en Venezuela. Este fue el argumento de Ricardo en el 2014. Pero ese argumento exactamente igual aplica a las sanciones. Okay. Si tú le quitas al Estado los recursos que utiliza para importar alimentos, entonces va a caer la disponibilidad de alimentos y por lo tanto se va a agravar la crisis humanitaria. Entonces yo entiendo cómo alguien puede estar en desacuerdo con esa tesis. O sea, yo entiendo cómo alguien te puede decir, no, o sea, me parece una visión extrema, pero entiendo cómo alguien puede decir, no, lo que pasa es que quitarle recursos al Estado no importa porque al final se lo robaban todo, entonces nada de eso le llegaba a la gente. Creo que eso está equivocado, pero entiendo la consistencia lógica de ese argumento. Sí. Lo que no puede entender es la consistencia lógica del argumento que dice, quitarle dinero al Estado no afecta a los venezolanos si es por sanciones, pero quitarle dinero al Estado para pagar la deuda sí afecta a los venezolanos y causa hambre. Eso es algo que no entiendo y es uno de los temas que me habría gustado discutir con Ricardo. Sí, básicamente, y disculpa Fernando, en las redes hemos visto, profe, desde que lanzamos esta opción de debate, que ustedes muy amablemente los dos aceptaron, el profesor Hausmann no respondió, y vemos que mucha gente se va a los extremos, dicen, no importa que estemos sancionados, cuáles son las soluciones que proponen, se ha creado una secta que solo escribe o se expresa a través de las redes que hay que quitarle las sanciones al Estado. Entonces, usted está dando una visión muy técnica y muy interesante para que se tenga en cuenta que al final de esta historia sí nos está afectando a todos los ciudadanos venezolanos que estamos dentro. Ahora bien, profesor González, ¿cuál es la percepción que tienen? Porque observamos que en estos días estuvo usted en un meeting con los abogados y esto que se está sindicando de los bonos, y después el profesor Rodríguez también va a entrar en esta parte de la conversación. ¿Cómo ven ellos el tema de que estemos sancionados
con el tema de una posible reestructuración o refinanciamiento. Va concatenado, va de la mano con el tema del levantamiento de sanciones de negociación. Es decir, ¿está todo esto estructurado en una línea de tiempo de negociaciones? No, y hay posiciones diferentes. Exacto. En ese sentido, que es lo peligroso, vamos a decirlo así, lo que nos tiene que poner en alerta, ¿no? Sí. Vamos a identificar la emisora y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Inicio del espacio publicitario. Restaurant Aranjuez, el mejor restaurante de carnes de las Mercedes. Comida internacional, todo es calidad y clase. Como postre, el Aranjuez es un lujo que usted debe darse. Final de la calle Madrid, Las Mercedes. Ya son 15 años reuniendo a los mejores expositores de muebles en La Yaguara. Tenemos más de 1000 metros de exhibición con gran variedad de diseños a precios de exposición durante todo el año porque somos fabricantes. Somos el Grupo Misore. Estamos ubicados en el edificio Mari, nivel estacionamiento, una cuadra antes del CUAM, subiendo por el nuevo distribuidor. Te esperamos de lunes a sábado. Para más información visita nuestro Instagram @Grupo Misore, los expositores de siempre, los mejores. Fin del espacio publicitario. Seguimos en nuestro programa Se abre la rueda. Dejamos, antes de entrar a la identificación de la radio, un tema importante. Las renegociaciones o los intentos de renegociaciones que se están haciendo de la deuda venezolana, la posición de diferentes grupos de acreedores y hacia dónde van estas negociaciones. ¿Cuál es la posición que usted cree, profesor González, para empezar esta parte de la discusión, que tiende a tomar preponderancia, y cuál debería ser la posición del ente que tiene en sus manos pues la posibilidad de negociación? Para terminar, sencillamente un punto sobre el tema de las sanciones. Okay. Si bien son unilaterales de parte de los Estados Unidos, tampoco son completamente arbitrarias. Y creo que el reporte de Bachelet, después de su visita a Venezuela, pone en evidencia por qué terminan implementándose una serie de sanciones, y es por la naturaleza del régimen, cuyas violaciones en los derechos humanos precipitan estas sanciones que pretenden generar un cambio de régimen. Que es precisamente lo que están esperando todos los bonistas. Queda muy claro, ha habido dos eventos, uno en el que estuvo Francisco en el panel en la American Society, y uno que se dio la semana pasada, que lo organizó Latin Lawyer, y curiosamente me parece que la perspectiva de uno y el otro, uno era la perspectiva de los acreedores y el otro de los deudores, en la medida del ángulo que se tomó, pero de uno y otro ángulo. Y cuando estamos hablando aquí de los deudores, no estamos hablando del gobierno de Maduro, sino de lo que haría una administración si hubiera una elección y hubiera un cambio de régimen. Y yo creo que queda muy claro, la semana pasada la administración de Guaidó publicó lo que se llaman los guidelines, las guías de parte del gobierno ad hoc y de sus distintas opciones ad hoc de cara a la reestructuración de la deuda, y ya hay una respuesta a esas guías del síndico más grande ya organizado por parte de los acreedores. Y en ambos casos se contempla muy claro que si no hay cambio de régimen, no hay reestructuración. Y habiendo cambio de régimen, iniciado un proceso de reestructuración, ambas partes plantean que la cuestión humanitaria es prioridad. Si no se plantea una recuperación por los argumentos que señala y por esta alarma que ha encendido Francisco, y creo que correctamente, de una hambruna en Venezuela, desde ninguna perspectiva, y las multilaterales también han sido claras en indicarlo, el tema de la reestructuración de la deuda, si bien es importante, no necesariamente va a ser prioritario una vez que hay un cambio de régimen y una recuperación
de la economía venezolana. De ahí en adelante la discusión va a ser muy técnica. Primero, sustentabilidad de la deuda. El grupo de trabajo de la administración Guaidó plantea que el Fondo Monetario Internacional lidere ese esfuerzo. ¿Cuánto puede pagar Venezuela y en qué condiciones? Y en función de eso entraremos a discusiones de recovery value, valor de recuperación, tiempos, asociación, reestructuración. Y ya se están planteando cosas como que las distintas deudas que tiene Venezuela, que son bonos, que son deudas titularizadas, deudas suplidores, se manejen en un solo paquete. Que la deuda china y rusa se manejen bilateralmente vía los acuerdos de París, y que el bono de PDVSA, que tiene garantía Citgo, se maneje como un caso singular y separado. Esa es la primera aproximación, pero nuevamente, ninguna discusión hasta que no haya régimen, con lo cual, hasta que eso no se haga efectivo, el deterioro. Y asumamos el hecho de que JP Morgan está a cero el peso de los bonos venezolanos en el ENB, lo van a hacer en varios meses, pero la presión sobre los precios va a continuar y la hemos visto en las últimas semanas. Y el problema que va a generar esa presión en los precios es que si los bonos venezolanos siguen cayendo, puede que en un momento dado los fondos mal llamados o bien llamados buitres tomen posiciones importantes en la deuda y tengamos un escenario similar al de Argentina con los holdouts, lo cual debería generar que las partes lleguen a un acuerdo. Es otro aliciente para que lleguen a un acuerdo antes de que la situación en el frente financiero de la deuda externa se deteriore aún más. O sea que definitivamente el precio del bono, la posibilidad de renegociación está ahorita discutiéndose en el grupo de Oslo. Sí, pero como lo dijo el profesor González y le pasamos ahorita al profesor Rodríguez, fíjate que no es prioridad el tema de la reestructuración, sino primero la atención a la crisis humanitaria. Correcto. Entonces toma mucha preponderancia lo que ha venido defendiendo el profesor Francisco Rodríguez, que lo dijo en el anterior programa que estuvo con nosotros, que esto debería comenzar a controlarlo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Profe, tiene la palabra. Sí, justamente iba a ir a ese punto, porque fíjate, cuando hace unos años comienza a salir el tema del default, hay algunos de nosotros que expresamos la opinión de que Venezuela debería tratar de evitar el default. Y la razón por la que nosotros lo decíamos, que yo creo que se ha visto variada con el tiempo, es que el default es extremadamente costoso. Por supuesto que hay un momento que no puedes pagar y que no tienes alternativa, y donde lo que decía Ricardo es cierto, totalmente. Bueno, entonces, si tú vas a estar sacrificando alimentos venezolanos para pagar la deuda, eso no tiene sentido. Ahora, hay muchos países que pagan su deuda y que alimentan a su gente, y no porque tengan abundancia de recursos, sino porque son capaces de lograr que el mercado les refinancie la deuda a través de buenas políticas económicas, que es el planteamiento que yo hice en el 2014. El planteamiento es, la solución a esto es hacer default sobre la deuda, la solución es arreglar las políticas económicas. Porque podemos hacer un default y no arreglamos las políticas económicas, vamos a estar en el mismo lío. Okay. Si arreglamos las políticas económicas, necesitamos hacer default. Yo creo que si lo hubiésemos hecho en el 2014, la respuesta es no habríamos necesidad de entrar en default. Pero dado que lo hicimos, hay unos costos muy fuertes que tienen que ver con la naturaleza del Estado venezolano. Venezuela es un Estado exportador, Venezuela es un Estado que tiene una gran cantidad de activos en el exterior, donde las exportaciones son del Estado, no del sector privado. Entonces los acreedores pueden ir tras las deudas del Estado para cobrarse la deuda del Estado. Los acreedores argentinos no pueden tratar de embargar las exportaciones de soya argentina porque el Estado no les pagó, porque esas exportaciones son del sector privado argentino, que no tiene nada que ver con el cliente que les debe dinero. Pero en Venezuela sí, mucho más cuando la jurisprudencia internacional te dice que si tú estás involucrado, si tú como Estado estás involucrado en actividades comerciales, entonces todo lo que está vinculado con esas actividades comerciales pierde la protección de la inmunidad soberana, que es la protección que impide que embarguen los activos no soberanos. Entonces esto lo ha convertido en un enorme lío. Esta reestructuración es muy difícil. Todos los especialistas te dicen, y el mismo el comité que ha nombrado el gobierno interino
te dice, esta es una de las reestructuraciones más difíciles que ha habido. ¿Por qué? Porque hay un enorme nivel de heterogeneidad. Hay gente que tiene unos bonos soberanos que pueden ser reestructurados más fácilmente. Hay gente que tiene unos bonos de PDVSA que puede decidir demandar a PDVSA, pero además tú tienes otros acreedores, tú tienes gente que ganó demandas en el CIADI o en cortes de arbitraje, empresas como Conoco. Entonces, ¿cómo tú haces para determinar a quién tú tratas mejor o no? El gobierno interino está haciendo lo siguiente. El gobierno interino está haciendo algo con lo que yo estoy de acuerdo, pero no sé si va a funcionar. O sea, yo también lo haría si yo estuviese en los zapatos de ellos, pero no estoy seguro de que vaya a funcionar. Ellos están diciendo, vamos a darle trato igual a todo el mundo. Punto. Trato igual a todo el mundo, aquí ya no se discute más, no nos demanden porque van a perder su tiempo. Bueno, ok, yo entiendo que esa puede ser una disuasión, pero Conoco, que le ganó demandas que en el Caribe que le permitió embargar facilidades de almacenamiento de PDVSA en el Caribe, a través de la cual PDVSA manejaba un tercio de sus exportaciones, y que por lo tanto llevó a que la PDVSA de Maduro del año pasado comenzase a pagarle de nuevo a Conoco en full, aun cuando estaba en el default sobre toda la deuda. Conoco se va a quedar de brazos cruzados y va a decir, ok, sí, yo acepto un 20%, yo acepto lo mismo que lo que va a aceptar un proveedor de PDVSA o alguien que tenga notas promisorias o alguien que tenga un bono de la electricidad de Caracas. Yo creo que eso va a ser difícil, yo creo que eso va a ser complejo. Sí me preocupa, hay un elemento que me preocupa del planteamiento de ellos, que es no establecer una distinción entre la deuda de ley local y de ley internacional. Ellos establecen una distinción que está basada en la moneda extranjera, pero eso no es lo mismo. Tú puedes tener deudas locales emitidas en moneda extranjera, que en Venezuela no hay tantas, es cierto, y tú puedes tener, de hecho, hay países que tienen deuda extranjera de manos extranjeros emitidas en moneda local. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que ellos no están viendo? No pareciera que estuviesen viendo en el diseño. Es que aquí puede haber deudas ya emitidas o ya comprometidas que se conviertan en deudas en moneda extranjera. O sea, por ejemplo, ¿qué ocurre en un nuevo gobierno cuando los terratenientes expropiados vayan al Tribunal Supremo de Justicia y le digan, nosotros necesitamos de compensación, a nosotros se nos quitaron 50 millones de hectáreas en tierra, nosotros queremos que paguen? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué pasa si el Tribunal Supremo de Justicia, en una economía en hiperinflación, donde los precios en bolívares no tienen ni siquiera ya certificado, qué pasa si el Tribunal Supremo de Justicia dice, bueno, ok, para valorar eso, que fue una expropiación que se hizo en el año 2004, nosotros vamos a valorarlo en dólares? Se genera una obligación del Estado en moneda extranjera. Eso quiere decir que ahora el monto de la deuda, cuánto Venezuela debe y cómo se pueden tratar a los que tienen autorizaciones por adquisición de divisas de Caribe, a los terratenientes expropiados, a todo el que tenga una deuda con el Estado. El Tribunal Supremo de Justicia, incluso en noviembre del 2018, reconoció los pasivos laborales en dólares. Y además, ¿qué TCJ vamos a tener nosotros? O sea, el 30 de abril, por entrar en una anecdótica política donde hubo el intento fallido de rebelión militar, había un plan de mantener el mismo TCJ, con Michael Moreno a la cabeza. Por cierto, no sé si será cierto, a mí no me gusta entrar en estas cosas, pero bueno, algunos periodistas dicen que esas personas estaban pidiendo una buena cantidad de dinero para entrar en esa conspiración. Ok, tal vez es cierto, tal vez no, pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿de verdad nosotros, que posiblemente tengamos que competir con ese Tribunal Supremo de Justicia, porque si hay un acuerdo de Barbados, olvídense que la condición número uno del chavismo va a ser que se mantiene el mismo TCJ. Nosotros vamos a dejar que ese TCJ defina lo que es deuda externa y lo que no es deuda externa. ¿Cuánta gente no se va a aparecer a ese TCJ, a esos magistrados, y les va a decir, miren, si ustedes dan un fallo a favor de nosotros, nosotros ofrecemos un pedazo de la tajada? Entonces, este esquema yo temo que se pueda volver inmanejable. Que es la razón, ahora, como les dije, estamos en un problema grave. O sea, comencé diciendo, esta es la razón que tenemos que evitar caer en el default. Ahora que estamos en el default, no nos salimos de él. Claro. O sea, nos podemos salir solo reestructurando. Yo creo que en Venezuela hay un argumento sólido para que se dicte una orden ejecutiva, para que se dicte una orden de protección de activos. Estados Unidos ha decidido no hacerlo. Pero la única vez que Estados Unidos lo hizo, que fue en el caso de Irak, fue implementando la resolución del Consejo de Seguridad. Este tema se tiene que llevar al Consejo de Seguridad. Sí.
el presidente interino Juan Guaidó debería solicitarle a los países del Grupo de Lima que introduzcan ante el Consejo de Seguridad la solicitud para discutir una orden de protección de activos de Venezuela. Excelente. El Consejo de Seguridad diga, los preos no pueden ir quitándole lo poco que tiene este país, que está en medio de una hambruna y además que está en una crisis política donde no es que no te quieren pagar, es que simplemente es imposible pagar mientras siga esta crisis política. Ahí es donde debería entrar el Consejo de Seguridad, es decir, como hizo en el caso de Irak, no vamos a permitir eso, pero ahí yo creo que el presidente encargado, Juan Guaidó, tiene que tener la autoridad para decir, si Estados Unidos me dice que no, yo lo llevo ante la comunidad internacional. Perfecto. Bueno, estimado profesor Francisco Rodríguez, estimado profesor José González, ya nos hemos dado cuenta que una hora nos queda muy corto. Esto nos deja muchos temas colaterales o tangenciales por abordar. Vamos a agendar una nueva conversación con ambos porque ha sido muy enriquecedora. Les confieso que como venezolano termino el programa con mucho más aprendizaje, pero con muchas más dudas y preocupaciones que certezas. Les damos las gracias por haber participado con nosotros. En la dirección general de la radio, el señor Rafael Casela, Ingeniería y Sistemas, Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas, Carolyn Méndez, Control Técnico, Bárbara Caguán y Producción, Cristina Font en las redes sociales. Y gracias a nuestros anunciantes que comenzaron con nosotros en el día de hoy, en esta jornada de Se Abre la Rueda, Traqui, Mineros de Guayana y Ciudad Mineros, la primera y única ciudad deportiva de alto rendimiento en Venezuela. Con esto, damas y caballeros, damos por cerrada la rueda. Viento y marea para todos.